mesa de diálogo con la intención de crear primero pues una opinión pública de lo que está pasando en la situación del mezcal. Nosotros que somos trabajadores del mezcal y aparte grandes entusiastas y estudiosos del mezcal y su situación, pues queremos compartir nuestras visiones de lo que está pasando en el mundo del mezcal ahora. Entonces Eduardo Belauzarán, socio de Oaxaca Mezcal, promotor del mezcal en Estados Unidos desde hace 10 años y ahora embajador, nominado a embajador del Consejo Regulador como embajador del mezcal, que ahorita nos explicas un poco qué se refiere eso, qué es lo que sería ser embajador del mezcal. Y como invitado especial, Daniel Gutiérrez, Merlín Mandrake, hola, de México Mágico Mezcal, comunicador, periodista y amante del mezcal también. Por favor, cuéntanos un poco de Oaxaca, cuéntanos un poco de este mezcal. Por favor. Maravilloso que nos trajiste. Gracias. Gracias. Yo ando en Uber, así que con permiso. Con permiso. Bellísimo. ¿Qué nos vas a compartir? Este es una jabalí. Un jabalí. Es un jabalí interesante. Lamentablemente aún no está a la venta en México, pero está a la venta en los Estados Unidos desde hace un rato. Es una maravilla. Solo existen 2 o 3 marcas que hacen jabalí en los Estados Unidos, que presentan un jabalí en los Estados Unidos. Bueno, para los nuevos en mezcal o para la gente que apenas está entendiendo un poquito cuáles son las diferencias entre los mezcales, quisiera yo hacer una puntuación ahí. Tenemos más de 53 tipos de agaves, el 70% va a crecer en México, pero que es de 200 y cacho, y de 53 de ellos vamos a lograr mezcales diferentes en 26 estados de la República promedio, pero solo 9 de ellos entran en denominación de origen, aunque ya ahorita entraron 3 más, pero está en una tabla ahí medio álgida. Por eso también la intención de crear esta mesa de diálogo, porque mucha gente no entiende qué es denominación de origen. Dani, ¿nos podrías decir qué es denominación de origen mezcal un poco? Claro, con mucho gusto. La denominación de origen es una protección, hablando de mezcal o hablando de un producto, y podríamos decir quesos, vinos, panes, cerámica en el mundo, pero específicamente para México es aquella protección que el gobierno da para que no se utilice la palabra mezcal a quien no cumpla con la NOM, con la norma oficial mexicana para el mezcal, de la cual, al final de cuentas, hablaremos a través de tu experiencia en los Estados Unidos con la nueva NOM. La 070, que es la que está rigiendo, es la que marca todo. Y recordemos que en la República Mexicana tenemos 13 estados de la República que tienen denominación de origen. Y los 3 últimos son Aguascalientes, Morelos y el Estado de México. Y dato curioso, que es muy interesante agregar, es que dentro de la denominación de origen no todos los países la reconocen. Solamente 60 países han firmado este acuerdo. Interesante más aún es que los Estados Unidos no son signatarios de este acuerdo, pero el acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos es lo que nos está protegiendo de que hoy en día no haya alguien que esté haciendo un producto llamado mezcal fuera de nuestra NOM. De nuestra denominación de origen. Regida por nuestra NOM. Entonces, si en los nuevos acuerdos de libre comercio que se están manejando ahorita se perdiera, ¿podrían tener la oportunidad de registrar la palabra ya? Los Estados Unidos no reconocen la denominación de origen. De ningún lado. De ningún lado. Tú sabes, todo el mundo sabemos que hay champañas de California. Sí, champaña. Y se llaman champaña, así y los whiskies, ¿no? O sea, sí. Pero cuéntanos un poco qué pasa con esta DO
mezcal. ¿Qué pasa con el mercado de mezcal? Tú empezaste con California, ¿fue tu primer lugar donde entró Oaxaca? No, ¿Dónde entramos entra en Oaxaca? Texas, Entran en Austin, en Texas. Austin, sí. En 2010 es donde entramos, en el estado de Texas. La marca se lanza en el 2008, en el 2010 tenemos nuestra primera venta en los Estados Unidos y de ahí hemos crecido poco a poco y paulatinamente. Hemos visto mucho más marcas venir. Hay marcas que nos han rebasado porque han tenido las posibilidades económicas de invertir más en ellas. Tal vez el tipo de mezcal ha gustado más en algunos lugares o otros. Pero ahí la llevamos, ya estamos en 23 estados el día de hoy en los Estados Unidos y nuestro producto cada vez tiene mucho mejor aceptación porque el perfil de sabor de nuestra marca está precisamente hecha para el momento que estamos viviendo hoy y me gustaría mucho platicar de ese momento. Pues, por favor, Adelante. dinos un poco qué pasa con este momento histórico del mezcal en Estados Unidos. Bueno, no quiero alargarme mucho porque no me quiero salir del tema, pero hace 10 años cuando entramos al mercado de los Estados Unidos, existía un grupo de gente que estaba promoviendo el mezcal en los Estados Unidos y encuadró en reglas muy estrictas el mezcal. El mezcal, tienen que saber ustedes que en ese momento se bebía únicamente por aficionados, por lo que podemos llamar mezcal nerds, aficionados, geeks, personas que realmente estaban muy entusiasmadas con el mezcal y con sus sabores y que obviamente seguían los consejos de estas personas, de estos pioneros del mezcal o de estos gentes que tenían mucha influencia en el mercado, mucha influencia con los bartenders. Lo siguen teniendo, ¿no? Cada vez menos, ¿Cada vez menos y se han sabido adaptar. Es decir, cuando te dicen hace 10 años que con el mezcal no se puede hacer cócteles, pero se dan cuenta que sin cócteles no hay dinero, hoy en día nadie se atreve a decir que no hagas un cóctel con mezcal. Claro. Solamente por poner un ejemplo. Claro. De esta manera el mezcal ha ido creciendo poco a poco. Dentro de la línea de Oaxaca, lamentablemente no traje uno ahora, tenemos un reposado con gusano. Este es un abocado con gusano. A mí me gusta. ¿Verdad? Sí. En aquel entonces había una guerra en Estados Unidos contra el gusano. Yo lo entiendo porque querían distinguir los mezcales que estaban hechos con caramelo, ¿verdad? Como algunas marcas, con las nuevas marcas de mezcal artesanal que estaban llegando al mercado. Pero lo hicieron muy mal porque a la gente jamás le explicaron que esos mezcales crean empleos, están hechos con caramelo y eso es lo que te da la cruda terrible, y que el gusano además es una fuente de proteína de nuestro estado, Oaxaca, por ejemplo, y además vive adentro del maguey, es parte de la cultura. Dicen, oye, es que no es tradicional poner un gusano, pues si se empezó el gusano en los años 40 y estamos en el 2020, déjenme decirle que ya es tradición. Entonces, los gusanos ya son parte de la tradición, entonces sufrimos mucho el ataque de estos personajes en nuestra marca, pero aún así lo seguimos teniendo, sigue siendo una de nuestras principales ventas. Este mezcal reposado con gusano, no, es reposado y además es abocado. Otro gran punto de diferencia que siempre nos distinguió de otros mezcales fue que nuestros mezcales tienen la mayoría de ellos, porque tenemos 11 diferentes, la mayoría de ellos tienen menos de 45 grados de alcohol. Esto debido a que Beto siempre quiso darles un swing, a representar otros sabores y además ella tenía la visión de lo que era poder poner el mezcal en las manos de los no profesionales del gusto o los no aficionados o las personas que no viven soñando el mezcal como su servidor, ¿verdad? Que todas las noches sueña con mezcal y cómo puedo hacer mejor y que la raíz. No toda la gente es así y Beto ya sabía que en algún momento el mercado se iba a poner en este momento y este es el momento, yo lo siento, de que estos mezcales van a poder ser buenos. Hoy en día las grandes mezcalerías tienen producto estancado. Desde hace 10 años las mismas botellas están en los estantes porque no hay suficientes consumidores que paguen esos precios y esos mezcales. Esos mezcales no se mueven porque no hay suficientes gente que pueda beber esto. Estos mezcales se mueven porque tienen ese sabor que es fácil de beber y salen rápidamente. Y bueno, sí, aparte de que es fácil de beber, o sea, creo que es muy interesante lo que dice sobre este tema introductorio de los sabores del mezcal. El mezcal hacer una receta única de cada pueblo mexicano, ¿no? O sea, al venir de esta tradición milenaria y conservar los sabores de los pueblos, evidentemente para presentarlo en otros lugares, pues es nuevo totalmente el sabor del agave. Entonces, como nos comentabas, ¿no? Este mezcal introductorio, Espadí, ¿no? Introductorio para los Estados Unidos, para que la gente primero entienda lo que es un sabor ahumado, ¿no? De uno de nuestros agaves
más abundantes en el país, el Angustifolia How, que crece del norte a sur, ¿no? En todo el país, y del que podemos tener más azúcares, por lo cual también es el que mayor producción tiene y el que mayor venta tiene. Un espadín bien hecho del 40 a 55 grados, no importa la graduación, es como una salsa bien hecha. Si está bueno y está sabroso, no importa si pica mucho o si pica poquito, es algo que la gente tiene que entender. Si hay un tema de calidad de graduación que marca supuestamente los puristas del mezcal para estos buenos mezcales. Sin embargo, ya a la hora del refinamiento, ¿no? De refinar sabores y gustos y también crear toda una táctica y técnica de exportación y de presentar a otros mercados los sabores, ¿no? De los mezcales, es ahí donde viene Oaxaca a hacer esta propuesta, ¿no? de distintas formas, y que no son los únicos que están trabajando esto. Y lo que dices es muy interesante, Eduardo, ¿no? De que estos mezcales, que bueno, a mí también me encantan, como, ¿no? Con estas tradiciones y estas fuerzas, se van quedando en los estantes, ¿no? Entran, pero no solo en Estados Unidos, aquí también en México se quedan. Pero es también un tema mucho de precio, ¿no? ¿Qué pasa con los precios del mezcal? Cuéntanos todo lo que tienes que pasar, Oaxaca, para poder llegar a Estados Unidos, tener esta súper botella, porque de repente creen que es facilísimo y no, es todo un proceso enorme, además del costo, ¿no? Así es cada vez que en Estados Unidos atraviesas, Bere, un nuevo estado, es como si atravesaras un nuevo país. Wow, sí. Cada vez las reglas son diferentes, cada estado tiene una manera diferente de vender el alcohol, a veces está controlado por el estado, a veces está a la libre competencia, pero aún así siempre las reglamentaciones son estrictas, duras y generalmente muy puritanas. Vienen desde la prohibición, entonces detrás de la prohibición se crearon estas reglas en cada estado, pero cada una tiene diferentes. En Texas, para llegar a un bar tienes que pasar por 4 diferentes vendedores y compradores. Los labels famosos, así ¿no? es. Layers, ¿no? Exactamente. En Estados Unidos generalmente son 3 capas. Es decir, el que produce no puede venderle al que importa, el que importa no puede venderle al público. Es decir, tienes que pasar por 3 diferentes capas. Es el importador, el distribuidor y el público. En algunos estados entras a una 4ª capa, pero son excepciones. Obviamente también hay impuestos y cada estado tiene sus impuestos diferentes. El estado de Washington es el estado donde el mezcal sale más caro. Esta botella de ensamble te cuesta en muchas tiendas $150. ¿Qué es un ensamble? Este ensamble es un empalme. Está hecho 50% espadín, 25% madrecuiche, 25% todo en tobalá. el horno y Son destilado. 3 en 1. 3 agaves en uno. Es una maravilla porque los 3 sabores los tienes en un solo sabor. Wow. Es un gran producto hecho por la familia Morales, sin duda lo que le llamamos en Estados Unidos signature product. Pues quisiéramos, Dani, ¿qué quisieras preguntarle tú, Dani, de la parte? ¿Por qué Oaxaca con W, H y K? Es muy interesante pregunta. Al principio yo me lo puse de esta manera, que es la explicación fácil. Es decir, tú tienes los vinos franceses, siempre nombres muy perifollados, ¿verdad? Y tienes el tequila también con nombres muy perifollados, ¿verdad? El Patrón, y Don Julio, y Don Pompis, etcétera, ¿no? Y en el mezcal y en los vinos de California siempre tuviste más como que los nombres se soltaron. Sí soy vino, sí soy bueno, pero me suelto, ¿no? Entonces siempre lo relacioné de esta manera. El nombre de Oaxaca fue muy interesante porque Beto, como lo platicábamos hace rato, Beto vivió en los Estados Unidos. Él trabajaba en un restaurante en los Estados Unidos, de ahí que él trabajaba en una cocina, de ahí los sabores de Oaxaca. Ya lo platicaremos, tenemos unas pechugas maravillosas, por cierto. Él, cuando le preguntaban sus colegas, hey, where you come from, brother? Él decía, de Oaxaca, where? What is that shit? So, Beto agarró una pluma, un papel, una servilleta y escribió Oaxaca en un papel. Entendieron sus amigos, rieron, fue una gran ocurrencia, lo guardó en su bolsa y cuando su familia le habló para decirle, Beto, vente, te necesitamos, el mezcal está funcionando, él se vino, ya sabía qué marca iba a ponerle a su propio mezcal. Qué maravilla. ¿Y cuántos años lleva la familia Morales trabajando mezcal? ¿Son 3 generaciones? 5. Beto es la 5ª y Carlitos, su hijo de Beto, ya tiene 13 años y ya está haciendo mezcal. Sería la 6ª generación. Ellos desde que tienen memoria han hecho mezcal.
La historia del gusano es muy muy interesante en Oaxaca porque no tenemos el gusano nada más porque queremos tener un gusano, es porque la época de cuando le vendíamos o estábamos obligados o la familia Morales estaba obligada a venderle mezcal a estos productores de mezcal que mandaban a Estados Unidos estos mezcales mezclados con caramelo, de ese dinero vivió la familia Morales mucho tiempo. Entonces es una manera de saber de dónde vienes, porque si no sabes de dónde vienes, nunca vas a saber a dónde vas. Eso si no sabes a dónde vas, ya llegaste. Perfecto. En efecto, Ajá. en efecto. Entonces, pero bueno, entonces la visión ahorita de Estados Unidos, nos comentabas que hay mucha gente en Estados Unidos promoviendo que la denominación de origen, porque es algo que queremos comentar, al entrar estos 3 nuevos estados, porque primero fueron 5, y luego entró otro más, y luego entró otro más, y de repente ya íbamos en 8, luego en 9, y hace unos meses, hace un mes y cachito, nos dan la noticia que entran 3 más. El cual han un revuelo, ¿no? A nivel nacional, Secretaría de Economía, el gobernador de Oaxaca, el presidente del Consejo Regulador, que si sí, que si no. ¿Quién tiene derecho a portar un nombre? ¿No? Que eso es interesante, ¿no? O sea, a partir de qué se vuelve mezcal, o solo es la norma lo que define qué es mezcal, porque justo comentabas que los que pueden en la nueva norma 070 son 3 clasificaciones, y la que tiene el derecho a llamarlo mezcal es el mezcal industrializado, ¿no? Luego viene mezcal artesanal y mezcal ancestral. ¿Qué pasa en Estados Unidos? ¿Ellos entienden cuál es la diferencia entre estos 3? En efecto, es muy difícil de conocer. Los mezcales industriales, yo creo que su mejor punto de su genio en estas negociaciones fue que no se le pusiera industrial a su mezcal. Claro. Es decir, era muy fácil reconocerlos antes, era la botella bonita, color caramelo, con su gusanito, era el industrial, nadie lo pelaba. Hoy en día los mezcales industriales vienen disfrazados de artesanales y de ancestrales con unas botellas divinas, preciosas, y un precio muy accesible, mucho más accesible, puesto que ellos pueden fermentar exactamente en cubas de acero inoxidable, ellos tienen el control de las levaduras, ellos no tienen que rostizar su mezcal en un agujero, es decir, tienen muchísimo menos precio, pero lo presentan en una botella muy bonita y la gente dice, wow, esto es lo que quiero tomar. Y bueno, no hablemos además de los mezcales que son hechos por estrellas de cine o directores que presentan un mezcal que no sabemos cómo está hecho porque lo presentan y lo hacen en la mayor secrecía. Incluso no sabemos ni siquiera dónde está su nombre. Entonces no podemos saber si el mezcal es ancestral, artesanal o no. Entonces yo siempre invito a la gente, prueben. De acuerdo, chequen que su mezcal sea lo que ustedes están buscando, pero prueben. Si les gusta, ¿qué carajos? Claro, ¿cuál es el mejor mezcal que puede haber? El que tienes enfrente de ti. El que más te guste. No, cuando estás en un bar y no hay mezcal, el único que hay es el mejor. ¿Y sabes cuál es el peor? El que no está. Claro. No está. Pero bueno, ¿qué es la propuesta ahorita de protección? Porque si abriéramos denominación de origen o si perdiéramos que es el riesgo que tenemos ahorita, ¿no? O sea, aparte de la apertura o de la discordia de abrir denominación de origen a otros estados, era perder la unicidad, ¿no? Ahora es importante decir que estos 11 estados de denominación de origen que ya están incluidos, pues es casi del tamaño de Europa, ¿no? Más o menos lo que quedaría en territorio, porque somos la denominación de origen más grande del mundo, ¿no? Y eso hace que sea un poco difícil el control de sabores, de producciones, de estilos, ¿no? Y luego viene la novedad de que pues desde el intercambio histórico de la conquista, los agaves vuelan a otros territorios, entonces hay agave en África, agave en Brasil, agave en India, agave en Australia, en Japón, en California, que bueno, es parte también porque crecen desde Dakota, ¿no? ¿Qué pasa con estos agaves allá y con estos propuestos de destilados de agave? ¿Son mezcales? ¿Qué es lo que define un mezcal para ustedes? ¿Cómo podríamos decir qué es mezcal, qué no es mezcal? Ese es un gran punto y es uno de los grandes tópicos en los que yo trabajo. Es decir, hoy en día yo tengo que competir en la misma tienda con productos que no pagan lo mismo que yo pago para poder estar ahí.
Me explico. Yo Sí. tengo que pagarle a un inspector para que venga a revisar mi producto, tengo que mandarlo al laboratorio, tengo que meterlo en cajas, tengo que embotellarlo, tengo que ponerle etiquetas, Hacienda. tengo que mandarlo, tengo que pagar impuestos, tengo que mandarlo a Estados Unidos. Las otras marcas, como no tienen ninguna regulación y son felices llamándose destilados de agave, lo único que hacen es meterlo en un barril y mandarlo a Estados Unidos, allá lo embotellan de manera industrial. No tienen Sin que pasar pagar Cofepris ni nada. nada de nada, no tienen ni que mandar una prueba de lo que hicieron de beber a ningún laboratorio, absolutamente nada. Cuando cruzan la frontera en Estados Unidos y ahí hay un problema, lo registran como si fuera mezcal. Porque para pasar la frontera en Estados Unidos tú tienes que decir que estás llevando. Claro. Por ejemplo, tú sabes bien, yo exporto el Comiteco a los Estados Unidos. Ujú. Yo tuve que abrir una categoría Comiteco y mandar las pruebas al laboratorio a los Estados Unidos, a las autoridades, hasta que me lo autorizaron. Wow. Porque ya existe la categoría Comiteco. La categoría destilado de agave no existe en los Estados Unidos, y si ellos tratan de pasar su producto con ese nombre a los Estados Unidos, van a tener que poner su gotita de arena, van a tener que mandar sus análisis, y van a tener que empezar tal vez a pagar algún diferente impuesto, no lo sé. Pero hoy en día en las tiendas se distinguen por ser destilados de agave, por no respetar las mismas reglas que nosotros. Son maravillosos jugos, se los prometo que son unos mezcales increíblemente buenos, ¿verdad? Pero nadie sabemos a cómo están pagando el mezcal, nadie sabemos qué tipo, de dónde viene, qué variedades, quién lo hizo, cómo se embotelló, los grados de alcohol, nadie te puede certificar que realmente son los que ellos dicen que son. Wow. Dani, ¿cuál sería tu visión? ¿Cuál sería tu propuesta para poder tener un ordenamiento precisamente de este tema de denominación de origen? ¿Qué podríamos hacer para tener un orden mayor o una protección real? O sea, bueno, es una opinión, ¿no? Claro, claro. La idea para mí, primero, es que hubiera a nivel nacional, República Mexicana, una denominación de origen mezcal, con la salvedad de tequila, porque esa es, aunque es un mezcal, pero lleva un tratamiento diferente. Que el nombre sea mezcal y tengamos por estado, estamos hablando de Aguascalientes. ¿Y de qué región de Aguascalientes va a haber un mezcal? No en todo el estado o en todos los estados se produce mezcal, son muy localizados, y esos son los que deberían llevar como apellido qué mezcal es. Pues ya son indicaciones geográficas, ¿no? Claro, porque estamos hablando de una denominación de origen de protección para nosotros. ¿Qué sucede? No dudo que en los Estados Unidos, ¿Qué te parece si hacemos una pausa? Creo que están llamando a la puerta. ¿Te parece bien? Una pausa Y venimos regresamos. y regresamos. Muchas